6 de octubre de 2025 se inicia la videograbación. Algo constar que nos encontramos constituidos en la sala de audiencia número 2 del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, al efecto de llevar a cabo la audiencia inicial dentro de la causa penal 470-2025 por el delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y de José Guillermo Miguel López Bello, cual será presidida por el licenciado Ernesto Pérez García, juez adscrito a esta sala de audiencias, y se informa a las partes que el desahogo de la presente audiencia será audio videograbado para que les pida constancia. Se les pide a los intervinientes y público en general que guarden el debido respeto y silencio durante la audiencia, ya que en caso de no hacerlo se podrá imponer algunas correcciones disciplinarias. Se les pide a los intervinientes y público en general que se pongan de pie para recibir al juez. Buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Siendo el día 6 de octubre del año 2025, con horario de las 14 horas con 15 minutos, el órgano jurisdiccional podrá llevar a cabo la siguiente audiencia, después de la detención y la formulación de la imputación. Esto establecido en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la causa penal indicada por la autoridad de la Corte. Bueno, una vez abierta la audiencia, procederemos al etapa de la deliberación. Se inicia con una secuencia: primero el Ministerio Público, imputado, y en su caso defensa. Ministerio Público, por favor. Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted el licenciado agente del Ministerio Público y Análisis Guevara Ramírez, adscrito a la Fiscalía General de la República, con número de GAFET 2021-3995 y con datos de localización previamente proporcionados a la existencia de esta sala. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. Comparece la licenciada Fátima Zareta Sorgar, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía General de la República, con número de GAFET 2021-5489 y con datos de localización previamente proporcionados a la administración de esta sala. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. Comparece la licenciada Lucero Lourdes Bastida Robles, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía General de la República, con número de GAFET 2021-5499, con números de localización ya debidamente proporcionados al auxilio de esta sala. ¿Y me acompaña? Buenas tardes, señoría. Licenciada Estefanía Osorio Corto, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía General de la República, con número de GAFET 2021-4099, con datos ya proporcionados al auxiliar de sala. Es cuanto. Gracias. Imputado, por favor. Mi nombre es Miguel Ángel Orgaz Bello, con la edad de 22 años, ubicado en la calle Emiliano Zapata, número 102, en la ciudad de Texcoco, del Estado de México. Gracias. Bueno, me dirijo al imputado Miguel Ángel Orgaz Bello, de conformidad con la fracción octava del inciso B del artículo 20 constitucional. Tiene usted derecho a la defensa adecuada por un abogado, el cual debe elegir libremente. Si usted no quiere, yo puedo nombrar a un abogado. Esta jurisdiccional le designará a un defensor público. ¿A quién nombra usted como defensor? Licenciado Javier Hernández Ferreras. ¿Usted tiene conocimiento de las obligaciones que le impone el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Sí. Este órgano jurisdiccional tiene como nombrado defensor a los licenciados Javier Hernández Terreros, Yuli Domínguez y Ángeles Dayana Barrios Abraham, para todos los efectos legales que haya lugar. Le recuerdo al imputado que la intervención de su defensor no menoscaba su derecho de intervenir, formular peticiones y hacer manifestaciones que estime pertinentes. ¿Ha comprendido eso? Sí. Tiene el uso de la voz el imputado para individualizarse. El defensor, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado en Derecho Javier Hernández Terreros, con domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en calle Aldama número 20, Colonia Centro Capital de Tlaxcala, y anexando como segundo el correo despachoabc@gmail.com con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública con número 2021-3303. ¿Me acompaña? Comparece la licenciada Ángeles Dayana Barrios Abraham, con cédula profesional 2021-4328, expedida por el Registro Nacional de Profesionistas, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, lo cual es el despacho jurídico ABC y Asociados, el ubicado en calle Aldama número 20, Colonia Centro, Capital de Tlaxcala, con código postal 90200. Licenciada en Derecho, Yuli Domínguez, con cédula profesional 2021-2326, expedida por el Registro Nacional de Asociaciones,
con domicilio para oír y recibir notificaciones en el despacho jurídico ABC Asociados, ubicado en la calle Aldama, número 20, Colonia Centro, en Calculatan, Tlaxcala, con un número postal 90200. Gracias, señora. Le pido al titular de la que pueda tomar protesta a las partes y que se conozca como verdad. Se les pide a las partes que se pongan de pie, por favor. Por la parte de defensa, licenciada María Luis Domínguez Domínguez, protesta por justicia con verdad. Protesto. Licenciado Alba Javier Hernández Guerrero, protesta por justicia con verdad. Yo protesto. Por la licenciada Ángeles Diana Barrios Abraham, protesta con justicia con verdad. Sí, protesto. Es cuando. Gracias. Les informo a las partes que el domicilio que han proporcionado será el órgano de que recibirán las notificaciones durante el proceso. En caso de notificación deberán informarlo oportunamente, ya que de no hacerlo así serán notificados de conformidad con lo señalado en la sección segunda del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, adjetivo de materia, es decir, mediante lista, estrado o boletín judicial, según corresponda. Asimismo, se le informa a todas las resoluciones dictadas de forma oral en esta y en las siguientes audiencias. De ser el caso, se tendrán por notificados a los intervinientes en ellas, mismas que están obligados a asistir formalmente y lo anterior con fundamento en el artículo 63 del mencionado código. Bueno, una vez identificados los asistentes en esta audiencia, le pregunto al imputado, señor Miguel Ángel Orgaz Bello, ¿le han informado con anterioridad sus derechos constitucionales y legales? Sí. Bueno, toda vez que el imputado ha manifestado que están informados sus derechos constitucionales y legales, este órgano jurisdiccional continuará con la calificación de la detención. ¿Se le da uso de la voz al Ministerio Público? Gracias, señoría. Esta representación, con fundamento en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito tenga bien calificar de legal la detención y de ratificar la retención del ciudadano Miguel Ángel Orgaz Bello, toda vez que el día 14 de octubre del presente año, el mismo fue detenido bajo una hipótesis legal de flagrancia señalada en el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto toda vez que fue detenido al momento de cometer el hecho delictivo, esto por cuanto al hecho denominado portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, el cual se encuentra previsto y sancionado en los artículos 160 y 161 del Código Penal Federal en relación con los artículos 8 y 83, fracción segunda de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Para este estadio procesal, la información del hecho y detención se desprende de acuerdo con el informe policial homologado proporcionado por los oficiales de Guardia Nacional y permitiéndome informar, su señoría, que de los hechos que motivaron la detención son los siguientes. El día 14 de octubre del año 2025, el agente Juan Pérez López, elemento adscrito a la Guardia Nacional en compañía del guardia Armando Ruiz González, informó que al él encontrarse realizando su servicio de recorrido de inspección, seguridad y vigilancia correspondiente al segundo turno con un horario de 16 horas a 0 horas, circulando sobre la carretera México-Veracruz, kilómetro 125, en Apizaco, Tlaxcala, como referencia cerca de la colonia El Carmen, a bordo del carro radio patrulla con número económico 23364, aproximadamente a las 17 horas, observaron un vehículo tipo automóvil marca Nissan de la línea Versa, modelo 2019, con número de LIF 673 DHN 726291J, color gris con placas de circulación TX-038-7B, particulares del estado de Tlaxcala, el cual circulaba a exceso de velocidad rebasando sobre línea continua y vidrios polarizados en su totalidad. Por lo que en uso de sus facultades, los elementos procedieron a encender las torretas y dar seguimiento al vehículo para indicarle que detuviera la marcha. Fue el guardia Armando Ruiz González quien, por medio del autoparlante, le solicitó al conductor que se orillara, obteniendo que el ciudadano Miguel Ángel Orgaz Bello detuviera la marcha en el kilómetro 126 de la carretera México-Veracruz. Siendo aproximadamente las 17 horas con 2 minutos, ambos elementos descendieron de la unidad oficial para realizar el primer acercamiento con el conductor, por lo que el agente Juan Pérez López, al identificarse como elemento de la Guardia Nacional, le solicitó al conductor que proporcionara su nombre, quien respondió llamarse Miguel Ángel Orgaz Bello. Acto seguido, el agente le informó que la intervención se debía a que se le había observado conduciendo a exceso de velocidad y rebasaba en línea continua, solicitando que exhibiera su tarjeta de circulación y licencia de conducir, a lo cual accedió. Es cuando al momento de abrir la guantera para entregar la documentación solicitada, el agente Juan Pérez López se percató de la presencia de un artefacto con apariencia de arma de fuego color café en el interior de la misma. Ante ello, se le solicitó al ciudadano Miguel Ángel Orgaz Bello autorización para realizar una inspección al vehículo, petición que fue aceptada. Durante la inspección se corroboró que en la guantera se encontraba efectivamente un arma de fuego,
El agente, tomando las medidas correspondientes para no intervenir en futuras investigaciones, se colocó un guante de látex, procediendo a extraer el arma de fuego, la cual presentaba una leyenda: Smith and Wilson Springfield Mayusei Quatio Couple of Firing with Machine Removed 9 milímetros, y contenía 2 cartuchos útiles. Al ser cuestionado sobre si contaba con los permisos correspondientes para la aportación del arma, el ciudadano Miguel Ángel Ordaz Bello manifestó que no contaba con ninguno. Por tal motivo, a las 17 horas con 10 minutos, el agente Juan Pérez López procedió a realizar su detención, haciéndole saber que se encontraba en presencia de un delito flagrante. Posterior, el guardia Armando Ruiz González le realizó la lectura y explicación de sus derechos para finalmente informarle que sería trasladado a la Fiscalía de la República. Y es cuando el suscrito arribó a las oficinas aproximadamente a las 17 horas con 50 minutos, y después del allanado correspondiente del informe policial homologado fue recibido finalmente en el mismo, poniendo a disposición al ciudadano. Ha sido de conocimiento, su señoría, que la detención del investigado fue realizada materialmente por el agente Juan Pérez López, elemento adscrito a la Guardia Nacional, a las 17 horas con 10 minutos del día 14 de octubre del 2025, y puesto a disposición de esa autoridad a las 18 horas con 30 minutos del día 14 de octubre de 2025, según consta en el registro de hora entrega del imputado al agente del Ministerio Público. Finalmente, la solicitud de audiencia de control fue realizada el día 15 de octubre de 2025. Los datos de prueba que sustentan las circunstancias en que se realizó la detención es informe policial y puesta a disposición número 36/J-0100190080 de fecha 14 de octubre de 2025 por el agente Juan Pérez López y Armando Ruiz González, elementos de la Guardia Nacional, de los cuales se han manifestado las circunstancias de la detención. Por lo cual esta representación establece que no se excedió el plazo constitucional de 48 horas que se tiene para determinar la situación jurídica de las personas detenidas. Por lo tanto, esta fiscalía considera que fue detenido bajo hipótesis legal de flagrancia, se cumple con el requisito de posibilidad y en todo momento fueron respetados los derechos humanos del detenido. Por lo tanto, su señoría, le solicito califica de legal la detención. ¿Es cuánto? Gracias, señoría. Bueno, esta defensa considera que, referente a lo que menciona el órgano técnico acusatorio, no es legal la detención, toda vez que, si bien invoca el supuesto de flagrancia en el artículo 146, no menciona la dilación de la puesta a disposición, toda vez que en el informe policial homologado menciona que la detención se llevó a cabo a las 17:10 del día que se menciona en el IPH, y la puesta a disposición a la PGR se realizó a las 18:30 horas. Sin embargo, es un lapso que considero no es idóneo para la distancia que hay entre el punto de detención y la puesta a disposición. De lo anterior, cabe mencionar que la obligación de los oficiales aprensores es poner a disposición de manera inmediata al mi hoy defendido. ¿Es cuánto, señor? Sí, su señoría. El tiempo desde su detención hasta la puesta a disposición es conveniente, puesto que por la realización de los trámites correspondientes, tales como son el llenado del PH, informe médico, cadena de custodia y puesta a disposición, aparte del traslado al lugar de la detención a la Fiscalía General de la República, esta representación manifiesta que es el tiempo adecuado para realizar todos los trámites hasta la puesta a disposición. ¿Es cuánto? Sí, señoría. Para reiterar únicamente que los oficiales aprensores tienen la obligación de poner a disposición de manera inmediata al hoy representado, sin importar los actos de investigación que tengan que realizar posteriormente, como lo mencionó el órgano técnico acusatorio. ¿Es cuánto? Sí, su señoría, solamente les reitero que es el tiempo adecuado para los trámites necesarios que se tienen que realizar al momento de su detención. ¿Es cuánto? Bueno, se cierra el debate y esta órgano jurisdiccional procede a resolver en relación con la solicitud del Ministerio Público para calificar de legal la detención del imputado. Una vez escuchadas las partes, esta órgano jurisdiccional advierte que los motivos de la detención expuestos por el Ministerio Público se encuentran justificadas en razón de los hechos narrados con anterioridad. Lo anterior se desprende de los datos de prueba ofrecidos en esta audiencia, siendo de relevancia para la decisión tomada por esta órgano jurisdiccional. Los anteriores hechos y datos de prueba hacen llegar a la conclusión de este órgano jurisdiccional que en el presente caso la detención de Miguel Ángel Ordaz Bello se actualizará la hipótesis de flagrancia prevista en los numerales 16 constitucional y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, este órgano jurisdiccional puede constar
de conformidad con el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estipula la oportunidad para formular la imputación a personas detenidas, señor Miguel Ángel Orgaz Bello, esta representación social hace de su conocimiento que se siga una investigación en su contra, toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos. El día 14 de octubre del año 2025, el agente Juan Pérez López, elemento adscrito a Guardia Nacional, en compañía del guardia Armando Ruiz González, informó que al encontrarse realizando su servicio de recorrido de inspección, seguridad y vigilancia correspondiente al segundo turno, con un horario de 16 a 0 horas, circulando sobre la carretera México-Veracruz, kilómetro 125, en Apizaco, Tlaxcala, como referencia cerca de la colonia del Carmen, a bordo de Radio Patrulla con número económico 23364, aproximadamente a las 17 horas, observaron un vehículo tipo automóvil marca Nissan de la línea Versa, modelo 2019, con NIP 673DHN 726291J color gris, con placas de circulación TX-038-7B, particulares del estado de Tlaxcala, el cual circulaba a exceso de velocidad, rebasando sobre línea continua y con los vidrios polarizados en su totalidad. Por lo cual, en uso de sus facultades, los elementos procedieron a encender las torretas y a dar seguimiento al vehículo para indicarle que detuviera la marcha. Fue el guardia Armando Ruiz González quien, por medio del autoparlante, le solicitó al conductor que se orillara, obteniendo que usted, Miguel Ángel Orgaz Bello, detuviera la marcha en el kilómetro 126 de la carretera México-Veracruz. Siendo aproximadamente las 17 horas con 2 minutos, ambos elementos descendieron de la unidad oficial para realizar el primer acercamiento con el conductor, por lo que el agente Juan Pérez López, al identificarse como elemento de Guardia Nacional, le solicitó a usted que proporcionara su nombre, quien respondió llamarse Miguel Ángel Orgaz Bello. Acto seguido, el agente informó que la intervención se debía a que se había observado conduciendo a exceso de velocidad y rebasando en línea continua, solicitando que exhibiera su tarjeta de circulación y licencia de conducir, a lo cual usted accedió. Es cuando, al momento de abrir la guantera para entregar los documentos solicitados, el agente Juan Pérez López se percató de la presencia de un artefacto con apariencia de arma de fuego color café en el interior de la misma. Ante ello, se le solicitó a usted, Miguel Ángel Orgaz Bello, autorización para realizar una inspección a su vehículo, petición que fue aceptada. Durante la inspección se corroboró que en la guantera se encontraba efectivamente un arma de fuego. El agente, tomando las medidas correspondientes para no intervenir en futuras investigaciones, se colocó un guante de látex y procedió a extraer el arma, la cual presentaba la leyenda Smith & Wesson, Springfield, My USA, Question Capable of Flyer with Magazine Remote 9 mm y contenía 2 cartuchos útiles. Al ser cuestionado sobre si contaba con los permisos correspondientes para la aportación de la misma, usted, Miguel Ángel Orgaz Bello, manifestó que no contaba con ninguno. Por tal motivo, a las 17:10 se procedió a realizar su detención, haciéndole saber que se encontraba en presencia de un delito flagrante, realizando la lectura de derechos y los trámites correspondientes para su traslado. Como resultado de su acción, se tradujo a la afectación del bien jurídico tutelado por la ley como la seguridad nacional. A estos hechos, esta representación social los tipifica como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, de conformidad con los ilícitos previstos y sancionados por los artículos 7, fracción primera, 9, 13, fracción segunda, 160 y 161 del Código Penal Federal, en relación con los artículos 8 y 83, fracción segunda de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en virtud que realizó un movimiento voluntario positivo de hacer, cuya conducta se consumó de manera instantánea y constituye una acción dolosa de conformidad con el artículo 7, fracción primera del Código Penal Federal. Por cuanto hace el ilícito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército en contra de la seguridad nacional, la conducta que ejecutó en carácter de actor material y ejecutor directo de una conducta dolosa directa, toda vez que lo realizó por sí mismo, queriendo y aceptando el resultado de su acción, en virtud de que actuó de manera voluntaria y con conocimiento de la ilicitud del hecho. Lo anterior en términos de lo establecido por el artículo 9 y 13, fracción segunda del Código Penal Federal. Asimismo, le hago saber que las personas que deponen en su contra hasta el momento de la investigación son los ciudadanos Juan Pérez López y Armando Ruiz González, elementos adscritos a la Guardia Nacional, Estación Apizaco. ¿Es cuanto, su señoría? Gracias, Ministerio Público. Señor Miguel Ángel Orgaz Bello, ¿comprende los hechos que le acaba de decir el Ministerio Público? Sí. Bueno, de ser así, sí, pasaremos a la siguiente fase, que es la oportunidad para declarar. Señor Miguel Ángel Orgaz Bello, espero en la jurisdiccional ya se sabe que con fundamento del artículo 309
vez que únicamente la hizo de dicho al Ministerio Público Federal. Claro que sí, tienes la palabra por contestar. Claro. Bueno, en cuanto a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, bajo el número FED-207-207-225, esta defensa considera que son inconsistentes, toda vez que en el IPH, en el lugar de intervención, no se detalla de manera correcta ni se aportan elementos y referencias del lugar de la intervención. Todo esto esgrima en los anexos de lo que es el IPH. De igual manera, no existe cadena de custodia de lo que es el arma de fuego, cartuchos o balas. Esta defensa únicamente para que el órgano técnico acusatorio precise la clasificación jurídica preliminar, toda vez que no mencionó el ordenamiento jurídico, el cual violó, y contempla la pena privativa de la libertad. De igual manera, el grado de intervención de lo que conlleva hoy mi defendido, el tipo de consumación y quiénes lo acusan. ¿Es cuánto? Sí, su señoría, creo que la defensa no me puso un poco de atención, pero fueron datos que sí proporcioné. De conformidad con los ilícitos previstos y sancionados por los artículos 7, fracción primera, 9, 13, fracción segunda, 160 y 161 del Código Penal Federal, en relación con los artículos 8 y 83, fracción segunda de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en virtud que realizó un movimiento voluntario positivo de hacer, cuya conducta se consumó de manera instantánea y constituye la acción dolosa, de conformidad con el artículo 7, fracción primera del Código Penal Federal. Asimismo, se le hizo saber que las personas que deponen en su contra son los ciudadanos Juan Pérez López y Armando Luis González, elementos adscritos a la Guardia Nacional de Estación Pizarro. ¿Es cuánto, su señoría? No, nada, señor. Bueno, me dijo usted, Miguel Ángel Rasbeño, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Dominicanos, usted tiene derecho a decidir si este órgano jurisdiccional resuelve sobre la vinculación al proceso en esta misma audiencia, o si desea acogerse al plazo constitucional de 72 horas, o bien en su prórroga hasta las 144. Su señoría, si me permite, antes de que manifieste sobre el plazo en que quiere que se le resuelva su situación jurídica, me permita la solicitud de vinculación al proceso. Pausa. Gracias, su señoría. Con fundamento en lo establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos y lo preceptado por los artículos 307 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pido oportunidad para solicitar vinculación al proceso. Gracias, su señoría. Esta representación social solicita se vincule a proceso a Miguel Ángel Orgaz Bello por su participación en los hechos que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército por los numerales 160 y 161 del Código Penal Federal, así como el artículo 8 y 83 de la fracción segunda de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Toda vez que ya se formuló de imputación y se le ha dado oportunidad para declarar al C. Miguel Ángel Orgaz Bello, procederé a mencionar todos y cada uno de los datos de prueba que hasta el momento se ha recabado, los cuales son suficientes para establecer que existe un hecho que la ley señala como delito, así como que el imputado lo cometió. En primera instancia se cuenta con el IPH de fecha 14 de octubre del 2022, suscrito y firmado, 14 de octubre del año 2025, suscrito y firmado por Juan Pérez López, donde hace referencia que el día 14 de octubre el C. Miguel Ángel Orgaz Bello portaba una arma de uso exclusivo del Ejército, por lo que procedió su detención a las 17:10 horas y fue puesto a disposición a las 18:30 horas. Asimismo, se cuenta con informe de inspección del lugar de fecha 15 de octubre de 2025, suscrito y firmado por el agente Enrique López Márquez, en el cual se anexa una fotografía del lugar donde ocurrieron los hechos, así como sus principales características, respecto de que es una carretera con dirección de oriente a poniente que cuenta con un carril en cada sentido, que no existe presencia de banqueta peatonal y en general es un lugar abierto con vegetación densa, característica del lugar que con ello nos da la certeza de que el lugar sí existe. También se cuenta con informe fotográfico del vehículo
marca Nissan tipo Versa 2019, color gris, con placas de circulación TX038-7B, de fecha 15 de octubre de 2025, suscrito y firmado por el licenciado Julián Rodríguez López, perito en criminalística y criminología, en el que se anexan 7 fotografías a blanco y negro. De igual forma, se cuenta con informe fotográfico del arma de fuego, de fecha 15 de octubre de 2025, suscrito y firmado por el licenciado Jorge Hernández López, perito oficial en materia de fotografía forense, donde refiere características del arma como que es de color café y que cuenta con la leyenda Hellcat Springfield Armory, acompañada de un cargador con la leyenda de 9 milímetros y 2 cartuchos. 2 cartuchos útiles. De dicho dictamen se desprenden 10 fotografías de distintos acercamientos del arma de fuego. Se cuenta también con el dictamen de armamento y balística con número de oficio 963-2025, de fecha 15 de octubre de 2025, suscrito y firmado por el licenciado Alejandro Olvera Fernández, perito en armamento y balística forense, adscrito a la División de la Investigación de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, donde anexa 7 fotografías a blanco y negro y en donde se determina que el arma de fuego se encuentra en buen estado físico, mecánico y es apto para realizar disparos. Además que dicha arma es de uso exclusivo del ejército. Por último, se cuenta con dictamen en dactiloscopía con número de oficio 482/2025, de fecha 15 de octubre de 2025, suscrito y firmado por el licenciado Julián Hernández Quesada, perito en materia de dactiloscopía, donde menciona que existe coincidencia de las huellas dactilares del imputado con las huellas encontradas en el arma de fuego. Previamente mencionada, de lo que nos da certeza jurídica que el Miguel Ángel Ordaz Bello la portaba y por ende la tenía bajo su radio de acción y disposición para hacer uso de la misma. Estos datos de prueba referidos son suficientes para establecer que existe un hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego. También que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. Esto a título de autor directo, de conformidad con lo establecido por el artículo 13 del Código Penal Federal, y que hasta el momento no se tiene ningún dato de prueba que acredite la actualización de alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es por lo anterior que, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución, así como los artículos 307 y 313 del Código Nacional, se vincula a proceso a Miguel Ángel Ordaz Bello por su participación en los hechos que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, previsto y sancionado por los numerales 160 y 161 del Código Penal Federal, así como el artículo 9 y 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esto en agravio de la seguridad nacional. Es cuanto. Bueno, Miguel Ángel Ordaz Bello, de acuerdo con conformidad con el artículo 16 constitucional, usted tiene derecho a decidir si se desea que traiga una jurisdiccional asesorada sobre la vinculación al proceso en esta misma audiencia o si desea acogerse al plazo constitucional de 72 horas o su prórroga hasta 144, en cuyo caso el órgano jurisdiccional fijará hora y fecha para la continuación de esta audiencia. Le pido que lo consulte con su defensor e indique si este órgano jurisdiccional si desea que se resuelva en esta audiencia o si se ponga al plazo constitucional. Que se resuelve en este momento, señoría. Después le pregunto al Ministerio Público. Gracias. De acuerdo con los hechos narrados por el órgano técnico acusatorio, esta defensa manifiesta que no está de acuerdo con la atribución que se le hace con la conducta que clasifica como portación ilegal de arma de fuego exclusiva por el ejército, toda vez que dentro de la carpeta de investigación existen varias discrepancias, dentro de las cuales se encuentra uno en que el lugar de la intervención no es detallado de manera correcta ni se aportan elementos o referencias del lugar de la intervención. Posteriormente, cabe mencionar que no existe la cadena de custodia del arma de fuego, de los cartuchos que hacen mención. Se omite el traslado del vehículo, de igual manera el inventario de los objetos que se encontraban dentro del vehículo, y únicamente se cuenta con un dictamen
que es materia del delito. De igual manera, con los hechos narrados en el informe policial homologado y en la carpeta de investigación, los oficiales de la Guardia Nacional, como refiere la representación social, detuvieron el vehículo de mi representado por lo que fueron presuntas infracciones de tránsito, que fue exceso de velocidad y rebasar en línea continua. Conducta tipificada en los artículos 49, fracción 1 y 55 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. Esto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2012, con reformas posteriores. Esta determinación inicial se enmarcó en las atribuciones de lo que es la Guardia Nacional en materia de seguridad vial en vías federales, conforme al artículo 9, fracción 3 de la Ley de la Guardia Nacional, publicará en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del año de 2019. Sin embargo, al solicitar al conductor que abriera la guantera presuntamente para verificar documentos vehiculares, se percataron incidentemente del arma de fuego que refiere el órgano técnico acusatorio, lo que derivó en la aprehensión por el delito en cuestión. No obstante, en la carpeta de investigación no habrá ningún documento que acredite la imposición o ejecución de una multa por dichas infracciones de tránsito, tales como la boleta de infracción, el acta circunstanciada o cualquier registro electrónico en el sistema de infracciones de la Guardia Nacional, conforme al artículo 144 del citado Reglamento de Tránsito, que obliga a documentar toda infracción con una boleta que contenga los elementos esenciales, los cuales son fecha, hora, lugar, descripción de los hechos, datos del infractor y sanción aplicable. Esta omisión no es una mera descuido formal, sino una irregularidad que cuestiona la veracidad y la legalidad del acto inicial de molestia, ya que el artículo 16 constitucional exige que toda autoridad actúe con fundamento y motivación expresa y que los actos de molestia se documenten adecuadamente para evitar arbitrariedades, señoría. De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencias firmes que la falta de documentación probatoria en actos de autoridad, como detenciones derivadas de infracciones administrativas, puede configurar una violación al principio de legalidad y generar invalidez de la detención subsiguientes. Todo esto en el registro digital de la tesis aislada 2018-902, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, donde se analiza la necesidad de motivación e intervenciones policiales en materia de tránsito. Similarmente, en el amparo en revisión con el número 1234, diagonal 2022, resuelto el 15 de abril del año 2022, donde se resuelve que la ausencia de actas o boletas en carpetas de investigación demerita la cadena de custodia y la presunción de legalidad de la acción policial. De igual manera, esta ausencia de la multa en la carpeta implica el acto inicial de molestia destinado originalmente a interponer una sanción administrativa, puesto que menciona que únicamente rebasaba en línea continua y iba a exceso de velocidad, no se consumió ni se registró, lo que sugiere una posible simulación o desviación del propósito en la intervención, contraviniente en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que requiere que el IPH y la carpeta incluyan todos los elementos cronológicos y probatorios de la detención, incluyendo los actos previos que lo originaron. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido también recomendaciones en casos análogos, como la recomendación con el registro 42/2022, que fue emitida el 18 de mayo del 2022, donde se documentan violaciones por detenciones en contextos de infracciones de tránsito sin registro de multas, configurando detenciones arbitrarias y afectando el derecho a la libertad personal. En este sentido, la irregularidad genera una duda razonable sobre si la detención fue fundada en una infracción real o si se trató de pretexto para una revisión injustificada. Aún así, lo haya dado mi consentimiento, yo he defendido, lo que podría equivaler a una exploración ilegal sin orden judicial, violando el artículo 16 constitucional y los estándares interamericanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de detenciones, como en el caso de Neguere Dorsama versus
República Dominicana, que fue emitida el 24 de octubre del año 2012, precisamente en el párrafo 141 a 150, que enfatiza la necesidad de justificación objetiva en intervenciones policiales. En consecuencia, esta omisión compromete la validez de toda cadena procesal, incluyendo la base para interponer medidas cautelares restrictivas como la prisión preventiva oficiosa. Aplicar esta medida sobre la detención viciada de orden equivalente a ignorar el principio pro persona que consagra nuestro artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuando, su señoría. ¿Está la otra solicitud? No, solo quisiera hacer una precisión respecto de que no le existe la razón a la defensa, toda vez que de acuerdo a las cadenas de custodia, en la carpeta ahí obra esto respecto del arma. Por cuanto a lo del informe de inspección del lugar, en esta se precisan las coordenadas geográficas y también se incluye una fotografía en la cual se precisa el lugar. También se dice que es un lugar abierto y que incluso no hay banqueta peatonal y que es una línea continua en la que no se puede rebasar. Y bueno, sería todo respecto a lo de la inspección del lugar. Respecto al dictamen de inspección del vehículo, esto se hace para acreditar la existencia del mismo. Y por cuanto a la arma, esta fue trasladada al área de bodega correspondiente. Y también respecto al delito flagrante, esto ya no se dio la imposición de multa respecto a que, como bien lo mencioné, es un delito flagrante y supone la preponderancia del mismo. Sería cuál. Bueno, referente al registro de informe policial homologado, que obra en la hoja 3 de la carpeta de investigación, en el marco del debate sobre las medidas cautelares, para exponer un argumento adicional en oposición a la imposición de la prisión preventiva oficiosa por el delito de aportación de arma de fuego. Este argumento se centra en una grave irregularidad detectada en el informe policial homologado presentado por las autoridades aprensoras, específicamente en una discrepancia en las fechas relacionadas con la detención y la puesta a disposición de mi representado en su misión. Esto genera... Pero se supone que ya había pasado el procedimiento. Bueno, pasaremos al siguiente etapa, que es la vinculación. Le pregunto a las partes, ¿existe otra solicitud? Bueno, señor Miguel Ángel Castillo, el Ministerio Público ha solicitado que la experta jurisdiccional resuelva sobre la vinculación al proceso por los hechos que le ha imputado. Es decir, que el Ministerio Público considera que cuenta con los datos de prueba suficiente para considerar que se ha cometido un hecho que señala como la ley, como es el IPH con fecha de 14 de octubre de 2025 y el informe de inspección de Enrique Márquez, informe fotográfico del vehículo, informe fotográfico del arma de fuego, 2 cartuchos de arma de fuego y dictámenes de balística. Es así que la ley señala como delito y que además existe la probabilidad de que usted lo ha cometido y participó en su comisión. El efecto del dictamen de un acto de vinculación al proceso es establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los cuales se vinculará y se continuará el proceso en su contra. Ministerio Público. Están aprendiendo. 18 minutos se vincula al proceso Miguel Ángel Orgaz Bello por el delito de la aportación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Ya te das la palabra. Muchas gracias, señoría. Esta representación se solicita oportunidad para la imposición de medidas cautelares y anticipada del diputado Miguel Ángel Orgaz Bello. Con fundamento en los numerales 16 y 19 del párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 153, 154, 155, fracción 14ª, 163, 167, párrafo tercero, 168, fracción segunda, así como el 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
esta representación solicita se imponga la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Miguel Ángel Orgaz Bello, la cual no podrá durar más de 2 años, toda vez que los delitos por los que fue vinculado y imputado conforme al diverso 19 constitucional párrafo segundo, que establece que los delitos que nos ocupa el catálogo es de la prisión preventiva oficiosa, además de ser idónea, proporcional y pertinente por estar contemplada en la Constitución. Asimismo, hago referencia del mismo, que el juez ordenará la prisión, artículo 19 constitucional, en el cual el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de, y se cita, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, así como el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que el juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército. Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán abstenerse de su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenden aplicar, suspender, modificar o hacer nulos sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Es por ello que esta representación social solicita se imponga la prisión preventiva oficiosa al imputado Miguel Ángel Orgaz Bello. Es cuando, señorías. Gracias, Ministerio Público. Defensa tiene el uso de la palabra para manifestar lo que su derecho convenga. Gracias, señoría. Esta defensa supone la imposición de lo que es la figura de prisión preventiva oficiosa, que está contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en el artículo 20, y de igual manera en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 155, fracción 14. Esto toda vez que cabe mencionar que solicita usted realice el control de convencionalidad, toda vez que esta figura declara inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México es parte desde el año de 1981 al ratificar la convención antes mencionada. De igual manera, se menciona que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso García Rodríguez y otros versus México, en el año del 2023 declaró de manera expresa la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en el marco normativo mexicano. En dicha sentencia, la Corte analizó que esta figura viola artículos, precisamente el 7º, que es el derecho a la libertad, el 8º, que es sobre las garantías judiciales, y la presunción de inocencia. De igual manera, el 24, que es sobre la igualdad ante la ley. Todo esto de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1, la cual menciona la obligación de respetar los derechos, y el 2, que habla sobre deber adoptar disposiciones de derecho interno. Ahora bien, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la prisión preventiva oficiosa es incompatible por ser con la Convención, porque impone una detención automática y obligatoria basada únicamente en la gravedad del delito, sin una evaluación individualizada de su necesidad, idoneidad, proporcionalidad y excepcionalidad. Es por eso que se trata de una medida punitiva que actúa como una pena anticipada, invirtiendo la presunción de inocencia y eliminando la discrecionalidad judicial para considerar alternativas menos lesivas, como la presentación periódica, el depósito de una garantía económica, la prohibición de acercarse a testigos o la vigilancia electrónica. La Corte enfatizó que la prisión preventiva debe ser excepcional y motivada por riesgos procesales concretos, como el peligro de fuga o de obstrucción a la justicia, y no por presunciones legales abstractas, como lo menciona nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, al tener un catálogo de delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa. De igual manera, invocar el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para enfatizar en el principio pro persona, haciendo mención que hay disposiciones internacionales, como las que acabo de citar, que favorecen a los derechos del hoy defendido. Es cuanto señor. Bueno, debido a la solicitud que el MP hace referencia a la fracción 14 del artículo 155, creemos que es improcedente, ya que no tiene necesidad ni idoneidad,
por lo cual esta defensa cree pertinente las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la ubicada en la fracción primera, que es la presentación periódica ante un juez o ante autoridad distinta que él designe, y la segunda, que es la exhibición de una garantía económica. Es cuanto. De igual manera, cabe mencionar que la imposición de una medida cautelar es para evitar los riesgos procesales concretos como el peligro de fuga o la obstrucción de la justicia, y en este momento me gustaría correr traslado al órgano técnico acusatorio de lo que es una copia de la credencial de identificación expedida por el Instituto Nacional Electoral de mi hoy defendido, y también una copia de una credencial emitida por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la cual acredita que es un estudiante y que cursa actualmente el 9º semestre de la licenciatura en Derecho. Todo esto para demostrar el arraigo domiciliario y un domicilio donde estudia, actualizando la hipótesis de que no hay riesgo de fuga y tampoco para entorpecer la investigación. Es cuanto se señoría. Muchas gracias, señoría. Me haré cargo respecto de los tópicos que vierte la defensa. Como primera, su señoría, estas copias no fueron debidamente trasladadas a este órgano de representación social, puesto que ayer se ocurrió el traslado de la misma carpeta y no se hizo mención de que se iba a anexar este tipo de dato de prueba a la presente carpeta de investigación. Como segundo tópico me haré cargo de reitero mi solicitud de medida de prisión preventiva oficiosa bajo el tenor de la siguiente tesis con registro digital 2.027.765, el cual a rubro nos dice que la prisión preventiva oficiosa así se puede aplicar, es la aplicación del test de proporcionalidad para resolver respecto de su imposición, de acuerdo con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro versus México, en la cual no está condicionada a que primero se realicen las reformas legales y constitucionales respectivas. Dentro de este criterio jurídico, ese Tribunal Colegiado del Circuito se determina que la aplicación del test de proporcionalidad para resolver respecto de la imposición de medida cautelar de prisión preventiva en su modalidad oficiosa, de acuerdo con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de García Rodríguez y otro versus México, no está condicionado a la adopción de medidas legislativas en relación con dicha figura. Esto con la justificación de que la adecuación de prácticas jurisdiccionales en torno a la prisión preventiva en su modalidad oficiosa, de acuerdo con lo mandato por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada en el caso García Rodríguez y otro versus México, no está condicionada a la supresión de normas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a la garantía prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni a la expedición de aquellas que conduzcan la observancia eficacia de estas, dado que es posible aplicar el test de proporcionalidad para la eventual imposición de la citada medida cautelar, a partir de la interpretación y conforme al principio pro persona del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución General, y con base en los artículos 155 a 175 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual es un ejercicio inédito, pues en 2016 los operadores jurisdiccionales llevaron a cabo la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en el sistema tradicional bajo las reglas del test de proporcionalidad previstas en dicho código objetivo, de conformidad con lo establecido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1A/J.74/2017 10A. Es en este caso, su señoría, que para justificar el test de proporcionalidad de la prisión preventiva oficiosa, desarrollaré mi justificación en base a lo siguiente. Como primer punto tenemos la compatibilidad, que se debe rebasar un test de proporcionalidad, puesto que ya se ha establecido en diversos casos resueltos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que primero tenemos que analizar la medida cautelar solicitada, que es la prisión preventiva oficiosa, sea convencional y se encuentre o sea compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, y se puede advertir que se trata de una prisión que se advierte convencional, puesto que se tiene correspondencia con los numerales 7.2, 7.3, 7.5 y 8.2 de la misma convención, siempre que ésta se tenga un propósito, y precisamente el numeral 7.5 de la misma convención establece respecto que se debe de garantizar la presencia del procesado en el desarrollo del proceso penal. Por eso es que se puede condicionar la libertad en el caso que nos ocurra.
Pero también esta representación social se hará cargo de 3 tópicos, su señoría. Como primero, la necesidad. Esta medida cautelar solicitada por esta representación social es necesaria en razón de que al analizar los demás mecanismos se implica un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, así como también evita la obstaculización del procedimiento, garantiza la seguridad de la víctima, así como dentro de este tópico tenemos la seguridad nacional. Como segunda tenemos que asegura la presencia del imputado, además de que en este domicilio que nos corre traslado de la defensa cuenta con domicilio en Colonia Loma Bonita, Apan Hidalgo, por lo que se encuentra fuera de este órgano, de este territorio jurisdiccional para poder llevar a cabo el apego a esta causa penal que nos ocupa. En segunda tenemos la idoneidad, que son los riesgos en caso de que no se establezca esta medida cautelar en virtud de lo siguiente. Los riesgos de que en caso no se establezca esta medida cautelar en virtud de la siguiente: justificar que otras medidas cautelares establecidas en el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales aseguren la presencia del imputado en el juicio, en la investigación, la protección de la víctima y los testigos y de la comunidad. Así como dentro de este tópico, su señoría, en la carpeta de investigación, en la individualización del imputado, tenemos que tiene domicilio en calle Emiliano Zapata, número 102, en Texcoco de Mora, Estado de México. Y las copias que nos acaba de correr la defensa, tiene Colonia Loma Bonita, calle Oaxaca, Apan Hidalgo. Por lo que no se tiene a ciencia cierta, su señoría, cuál es el domicilio en el cual está residiendo el hoy imputado Miguel Ángel Ordaz Bello, así como igual no se tiene a ciencia cierta si ese es el domicilio en el cual está residiendo en este momento. Además de que esto se actualiza con el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el peligro de sustracción, ya sea por el máximo de la pena que en el caso nos ocupa, la actitud, así como la actitud que voluntariamente adopta el imputado, y así como el 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el peligro de la obstaculización del desarrollo de la investigación. Además de que dentro de la proporcionalidad se tiene que preponderar el bien jurídico tutelado, que en este caso es la seguridad nacional, su señoría. Es por lo anteriormente expuesto que esta representación social solicita la prisión preventiva oficiosa a Miguel Ángel Ordaz Bello por los delitos de portación de arma de fuego exclusiva del ejército. Es cuanto. No, ya no. En base a la literalidad de los documentos son expedidos por una institución pública. Incorporó el Ministerio Público datos posteriormente al momento idóneo de la audiencia. Solicito que se tengan por desiertos toda vez que pasó su momento para incorporar dichos datos y se tenga por presentes los documentos expedidos por las instituciones públicas, todo en virtud para demostrar la permanencia de un domicilio particular, el cual es en calle Oaxaca número 43, Colonia Loma Bonita, en el municipio de Apan Hidalgo. ¿Es cuánto, señor? Habiendo escuchado la presente audiencia, esta órgano jurisdiccional considera que aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, el término de lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el principio de proporcionalidad, el cual se encuentra establecido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es así que en el presente caso se justifica la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado Miguel Ángel Ordaz Bello, toda vez que se desprende que es un delito de los mencionados por el artículo 19 constitucional, que es de carácter oficioso, lo cual a criterio del órgano jurisdiccional con el fundamento en el artículo 168 del mismo código demuestra que existe peligro de sustracción del imputado en el procedimiento. Es por lo que declaro el plazo para el cierre de la investigación. A continuación, este órgano jurisdiccional determinará el plazo para el cierre de la investigación complementaria, por lo cual se le pregunta a las partes sus propuestas y tiene el uso de la voz del Ministerio Público. Sí, su señoría, esta representación social solicita 2 meses para plazo de investigación complementaria. ¿Es cuánto, señoría? Desde el Ministerio Público. ¿Defensa? Estoy de acuerdo con el representante social que expuesta. Habiendo escuchado a las partes, esta órgano jurisdiccional con fundamento
únicamente copia simple de al lado del video de la presente causa que nos ocupa. Mucho que es con las partes podrán solicitar copias de los contenidos de las carpetas digitales o partes de ello, todo establecido en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que deberá ser acordado de conformidad en el preciso momento de solicitud. Así lo resuelve el licenciado Ernesto Pérez García, el juez de control. Se sigue la audiencia. Consideración, por favor. Siendo las 17 horas con 17 minutos del día 16 de octubre de 2025, se detiene una videograbación. Se despide